Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte. Ya he visto que me están pidiendo lo que es lectura bonus. Cariño, tienes que ver lo que es el comercial completo, la lectura completa. Comenta, comparte, da un like para que YouTube promocione lo que es tu signo y para entregarte lo que es lectura bonus, cariño. Lamentablemente no puedo hacer 12 signos lectura bonus porque termino loco. Más Richard, más mi querido bisonte, ¿vale? Entonces, suscríbete, comenta, comparte, da un like. Voy a sortear lo que es dos piedritas de alumbre, ¿vale? Richard, ¿para qué es el alumbre? Si tú has visto lo que es la limpieza del alumbre, cariño, ¿te interesa esto, mi querido bisonte? Tienes que estar suscrito y tienes que comentar alumbre. Nada más, comenta lo que es alumbre, ¿vale? Perú no participa en este sorteo. Richard, ¿por qué? ¿Qué tienes en contra de los peruanos? Nada, cariño. Yo amo a Perú, ¿ves? Aquí está Perú, en mi corazón. Sino que en Perú yo le he conseguido lo que es a 40 céntimos de euro, cariño, que son como un sol 50. Nada más. Enviarlo me sale más caro cuando vosotros pueden conseguirlo ahí. Lo que sí, el video lo voy a anclar para que vean cuál es el paso a seguir, cariño. En cualquier farmacia en Perú lo vas a encontrar. En cualquier tienda lo vas a encontrar lo que es el alumbre. A mí enviártelo seguro que me va a salir como 20 euros, 30 euros. Imagínate. Son como, yo qué sé, 80 veces más caro, corazón. Entonces, lo consigues el alumbre, ¿vale? Y mira lo que es el video. En otra oportunidad voy a hacer otro sorteo en la cual todos van a entrar. Muy bien. Entonces, mis queridos compatriotas, no me odien, por Dios. Muy bien. Antes de empezar, bisonte, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú sabes que yo te quiero. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido bisonte. Muy bien, corazón. Mi querido Tauro, siento que estás un poco nervioso, nerviosa, o posiblemente estás buscando lo que es respuesta, Tauro. ¿Te gustaría saber cómo hacer de repente para salir de una situación, para poder lograr lo que es una meta? ¿Te gustaría saber cuáles son las intenciones de ellos o de ellas? Y es como que me dice Richard, estoy lo que es al límite, porque también te he visto que caes, mi querido bisonte, y esto puede ser, Tauro, porque a lo mejor tú estás perdiendo lo que es tu fe, o simplemente, cariño, esta situación te está poniendo muy nervioso o muy nerviosa, mi querido bisonte, ¿vale? Entonces, tienes que relajarte, bisonte, todo va a llegar lo que es a tiempo divino, pero si tú de repente estás nervioso, nerviosa, tienes dudas, inseguridades, pues simplemente el universo no distingue entre positivo o negativo. Te va a dar lo que tú estás vibrando, cosas malas, Tauro, ¿vale? Yo sé que a lo mejor de repente me dice Richard, lo dices tú, Richard, porque no tienes deudas, porque para muchos de vosotros es muy importante también lo que es la parte económica. Pero cariño, si tú estás vibrando mal, el universo no te va a ayudar, corazón. Tú tienes que visualizar que tu economía va a mejorar, tú tienes que visualizar, cariño, el contacto de esa persona, tienes que sonreír más, pero si estás tenso, estás tensa, lo único que vas a lograr es enfermarte, Tauro, porque te he visto cayendo, caes, bisonte, pero tú puedes cambiar esto. Carta guía, carta consejo, vamos a ver, carta guía, carta consejo para mi querido Tauro. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, bisonte, ¿qué me dice? La carta de la rueda, corazón.
tienes que mirar para adelante, me dice, ¿vale? Aunque tu mundo, tu vida en estos momentos tenga sus matices, momentos malos, momentos buenos, cariño, tienes que seguir para adelante. El triunfo lo tienes, cariño, el éxito lo tienes, pero es verdad que en algún momento pierdes el control, porque si te das cuenta, aquí hay dos personajes que se distraen con este perrito que es de color verde, cariño, y la rueda, así como avanza, también puede retroceder. Entonces es importante que tú no te distraigas y continúes para adelante, mi querido bisonte, ¿vale? Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento tierra, especialmente lo que es un Capricornio, pero te voy a sacar más signos, ¿vale? Te voy a sacar lo que es iniciales. A ver, mi bisonte, cariño. La letra M o W, la letra X, la letra W o M me lo confirmó, y la letra R, mi querido Tauro. Vamos a ver qué me dicen signos y también un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Me sale un Tauro, me sale un Capricornio, ¿ves? Elemento tierra. Me sale lo que es un Virgo, corazón, todos los elementos tierras. Y Escorpio, ya está, muy bien. Vamos a continuar, mensaje del Arcángel Gabriel. Mensaje del Arcángel Gabriel, mi querido bisonte. Algo te preocupa, te gustaría saber cuáles son sus intenciones, te gustaría saber si esto se va a resolver. A ver. Amor incondicional, escucha. La compasión en el seno de la pareja debería reflejarse en su manera de vivir juntos como seres sedientos de conocimiento y almas deseosas de conectarse con Dios. Ofrezca su amor sin esperar nada a cambio y sea receptivo al amor que se le ofrece. ¿Ves, bisonte? Hay un grupo de ustedes, Tauro, que a lo mejor una persona se ha puesto en contacto contigo o que de repente habla de sus sentimientos, pero tú tienes tus dudas. ¿Por qué ha vuelto Richard? ¿Por qué ahora me busca? ¿Por qué ahora está más atento, más atenta? Cariño, las personas también pueden cambiar. No todo tiene por qué ser negativo. A lo mejor este personaje pues se ha dado cuenta que está lo que es en un error, quiere hablar contigo, quiere arreglar la situación. También puede ser el caso. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice en el tarot de la New, ¿vale, bisonte? Vamos a ver, ¿por qué tú estás así? Con esa indecisión, bisonte. ¿Por qué tú estás con esa indecisión? A ver, Tauro. Tenemos lo que es la carta del juicio y tenemos lo que es la carta del paje de espadas. Yo lo que siento, bisonte, siento, Tauro, que a ti te cuesta perdonar. Siento esto, ¿vale? Siento que me dice Richard, no creo en sus palabras, Richard. No creo. Yo creo que este personaje simplemente se acerca por interés o porque le conviene en estos momentos. A ti te cuesta perdonar. Sí, es como que tú sientes que él o ella no ha cambiado. Eso es lo que pasa. La carta también del 4 de copas. Pero sin embargo, cariño, lo piensas. Entonces, tienes una mezcla de amor y odio, corazón. Es así, como dicen en mi pueblo, en Perú. Amor serrano, más me pegas, más te quiero, cariño. La carta de la muerte, lo estás deseando, lo estás pensando, lo estás recordando. A lo mejor para un grupo de ustedes, bisonte, me dice Richard, hubiera preferido no saber nada de él o de ella. Hubiera preferido que no vuelva otra vez, que no aparezca otra vez. ¿Por qué, Richard? ¿Por qué? Si lo tenía todo controlado. Porque el mundo es caprichoso, bisonte. El mundo es caprichoso. Y si este personaje, cariño, se ha puesto en contacto contigo, será porque a lo mejor de repente ha cambiado, bisonte. O que a lo mejor quiere llevar las cosas en paz. No es necesario que vuelva contigo. A lo mejor esta persona, cariño, quiere llevar las cosas en paz. Ya está, Richard, pero yo lo perdono si primero me lo como. Cariño, no, corazón. A lo mejor quiere, yo que sé, hacer las paces, tener una buena amistad. Ya está, bisonte, porque cierras con la carta de la muerte. Este personaje te piensa, este personaje te recuerda, este personaje quiere una oportunidad. Eso es lo que me dice. Vamos a ver qué me quiere decir los ángeles del amor. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido bisonte. Dice, aislamiento, es hora de desconectar del mundo, cariño. Te recomiendo que te des un tiempo para ti, para que pongas todo en orden, ¿vale? O simplemente, corazón,
Trata de resolver este problema solamente con él o con ella. No metas a tu perro, a tu gato, a tu familia, a tu amigo, a tu amiga. Un consejo, Richard, le he pedido a Pepe Lucho. A la Lupe le he pedido lo que es un consejo. No. Resuelvan sus problemas vosotros dos, cariño. Por eso que me dice aislamiento. El otro mensaje también, mi querido bisonte. Si tú me dices, Richard, yo estoy en pareja, ¿qué puedo hacer para que reavive otra vez la llama del amor? Como consejo te dicen, cariño, deberías salir de vacaciones con esta persona o deberías desconectar con él o con ella, ¿vale? Siento, cariño, que vosotros están yendo lo que es a 1000 por hora o que a lo mejor de repente tienen tanta presión en casa, en su vida, que necesitan desconectar. Cariño, aunque sea un día, váyanse a un hotel o simplemente vayan a un parque, necesitan desconectar vosotros dos. Me están diciendo, mi querido bisonte, desconecta, Tauro, desconecta. A ver, un mensaje del tarot Z, ¿vale, cariño? Vamos a ver que Dios y el universo me ayude. Esta carta. La carta del 9 de bastos, cariño. Mi querido bisonte, no puedes ir por la vida, posiblemente lo que es a la defensiva, o pensando que quizás esta persona es bueno o es mala. Porque a veces, bisonte, te noto que te portas un poco frío o fría con tu entorno o con esa persona que quiere llegar otra vez a tu entorno, a tu vida. Es importante, mi querido bisonte, que esa frialdad lo rompas, Tauro. Es importante que cambie las energías. Te noto un poco frío. Un poco fría, cariño, como mi garganta que me está afectando. Entonces, mi querido bisonte, tienes que romper ese hielo, ¿vale? Tienes que romper ese hielo, cariño. Puede ser que a lo mejor de repente tú con la persona de tu interés están discutiendo, hay algo que no se ponen de acuerdo, tú te cierras en tu mundo, esta persona se cierra en su mundo, cariño, y no logran nada. Tienen que romper el hielo, corazón. Tú no te estás hablando con una persona o simplemente te has encerrado lo que es en tu mundo, mi querido bisonte. Vamos a ver qué me dice en el tarot Z. A ver, cariño, deja a un lado el orgullo, deja a un lado la frialdad. Habla con esta persona si te interesa, bisonte. No es necesario que yo que sé. Richard, pero ya tiene pareja. ¿Como amistad? ¿Por qué no? A ver, bisonte, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del as de pentáculos. La carta también del 2 de bastos y cierras con la carta del mago, cariño. Yo lo que siento, mi querido bisonte, siento que muchos de vosotros se preguntan por qué las cosas te han ido mal. Estás buscando respuesta, Tauro. A lo mejor de repente, mi querido bisonte, yo que sé, te vas a ver lo que es a un tarotista, te vas a ver de repente una persona que conoce de magia, pero tú te preguntas y dices, ¿por qué las cosas me están yendo mal? ¿Por qué mi economía está yendo mal? Está buscando respuestas, ¿ves? Está buscando respuestas. Y muchos de vosotros, Tauro, están en un proceso de limpieza. Muchos de vosotros de repente se están haciendo lo que es un baño de florecimiento, bisonte. A ver, ¿qué me dicen tus arcángeles, Tauro? Tú sientes que alguien te ha hecho daño. Tú sientes que tienes un bloqueo. Pero vamos a ver qué me dicen tus arcángeles. A ver, bisonte, bisonte, ¿qué me dicen tus arcángeles? Dice, sensibilidad. El arcángel Aniel, eres extremadamente sensible a las energías y a las emociones en este momento. Hónrate a ti mismo y a tus emociones, cariño. Tienes que desconectar, mi querido bisonte. Estás muy sensible, Tauro. A la mínima que te dicen algo, revientas. A la mínima que te dicen algo, te enojas. A la mínima que te dicen algo, lloras, bisonte. Tienes que desconectar, ¿vale? El problema que tú tengas se va a resolver. Pero no se va a resolver, cariño, si tú de repente actúas por impulso. A la mínima es que estás a flor de piel. Te dicen algo, cariño, y revientas, o lloras, o sufres, bisonte. Desconecta, desconecta, Tauro. Es importante, ¿vale? Eso es lo que te dice el arcángel. Vamos a ver economía, Tauro. No, respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Déjame arreglar las cartas. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, bisonte. Vos subime esto, Tauro, ¿por qué? ¿Por qué, Richard? Porque siento frío. A ver, ya está. Muy arriba, Richard. Tienes razón. Aquí.
Aquí se queda. Ya está. Tengo frío, luego me va a hacer mal el pechito. A ver, respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la luna es un no, puede ser que estás lidiando con un Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo. Economía, bisonte. Economía. Vamos a ver economía, mi querido bisonte, economía. La carta del diablo, la carta de la muerte, la carta de colgado, la carta de los enamorados. ¿Tienes problemas económicos, bisonte? ¿O simplemente te cuesta volver a empezar otra vez en un proyecto, en un sueño, cariño? La carta de los enamorados, perdón, ¿ves? Me está afectando el aire frío. Ya está. La carta de los enamorados, mi querido bisonte, es como si estuvieras esperando la respuesta de alguien. Pero cariño, si la montaña no viene a ti, tú tienes que ir a la montaña, mi querido bisonte. Richard, estoy esperando que me llamen de una empresa, de un trabajo, de un negocio. Pero ya ha pasado un mes, pues llama tú, bisonte. Llama tú, cariño. O simplemente comunícate si necesitan personal, si necesitan de repente trabajadores en ese lugar. Porque me dicen, bisonte, que te estás quedando en tus laureles, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver las características, Tauro. A ver, Tauro. Vamos a ver. He puesto rallador al full, pero sigue haciendo frío. Para muchos de vosotros, Tauro, posiblemente tienes algún tipo de contratiempo con una persona de elemento tierra, que puede ser Tauro, Virgo, Capricornio. Dentro de 28 días vas a saber algo de él o de ella. También puede ser cualquier otro signo. Piel blanca o piel trigueña, cabello largo, negro o castaño, se viste con colores oscuros. Esta persona puede estar dentro del trabajo del proyecto. La carta 9 de oros, cariño. Sientes buen feeling o buena comunicación con una persona en el trabajo. O de repente, cariño, hay una persona del trabajo que te va a ayudar. Este personaje puede ser de piel morena o mulato. Es una persona, cariño, muy espiritual. No sé por qué siento, bisonte, que alguien te va a hablar de un proyecto, de un sueño. Espero que te guste esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Se me acabó el tiempo. Hasta la vista y sé feliz, bisonte. Toma decisiones, ¿vale?